que titula Tendrás que renacer. Y el título de este sermón, hermanos, es necesario nacer de nuevo. Precisamente, esto está en Juan capítulo 3, el Evangelio según Juan capítulo 3. Os es necesario nacer de nuevo. Hoy día del Señor, 9 de enero del 2022. Hermanos, por favor, visitas, les pido que tengan su celular en silencio. Les pido mucha atención, mucha reverencia. Vamos a acercarnos al Señor, vamos a escuchar su palabra, vamos a ir a la palabra de Dios. El sermón va a tardar 1 hora, ¿no? Y una vez más, por favor, toda su mente, toda su concentración en lo que vamos a exponer. Y para explicar la razón del título de este sermón, que he titulado Os es necesario nacer de nuevo, vamos a meditar en el libro de Juan capítulo 3. Hermanos, Dios a través del apóstol Juan nos habla del encuentro de un hombre religioso. Este hombre, un hombre religioso, un hombre importante, un hombre principal, un maestro, quien de noche va en busca de Jesús para conversar algo. Y las palabras que el Señor Jesucristo manifiesta a este hombre son de suprema importancia para todo ser humano. Las palabras que el Señor Jesucristo va a hablar, le va a decir a este hombre, Nicodemo, son también de aplicación para toda la raza humana, de vital y suprema importancia para ti y para mí. Es uno de los temas de la Biblia más importantes para el ser humano, repito. Así como un tema importante para tu subsistencia física es comer y beber, ¿verdad? Pues si no comes y bebes en unos días, en unas semanas, morirías. De igual manera, este mensaje es importantísimo para tu alma. El nuevo nacimiento, la regeneración, la vida espiritual, la vida con Dios. El relato empieza así. Capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Noten cómo inicia el relato. Dice, había un hombre que pertenecía aquí a los fariseos. Los fariseos pertenecían a un grupo religioso importante en el tiempo que vino el Señor Jesucristo a esta tierra. Nicodemo pertenecía a este grupo. Nicodemo era un fariseo, era un hombre importante entre los judíos, entre los fariseos, y por tanto era sumamente detallista en la observancia de los servicios y ceremonias religiosas vigentes en ese momento. Nicodemo profesaba ser un hijo de Abraham. Él profesaba ser un hijo de Dios. Era un maestro. Profesaba para con sus compañeros y para con el pueblo ser un poseedor del reino de los cielos, del reino de Dios. Nicodemo pensaba que iba a ir al cielo a tal punto que enseñaba las Escrituras, pues Nicodemo era un maestro de Israel. Eso le dice el Señor Jesucristo más adelante, en el versículo 10. Nicodemo quería poseer la justicia que lo llevaría con Dios, como todo fariseo. Esto lo vemos en Mateo 5:20. Como toda persona en este mundo, a quien cuando se le pregunta ¿a dónde irá cuando tú partas de este mundo? ¿Qué te dice? Bueno, en un balance, no soy tan malo. Yo no soy asesino, no soy adúltero, así que yo creo que me voy a ir al cielo, porque Dios va a contar mis obras buenas sobre mis obras malas y al final no soy tan malo. Nicodemo al igual era un hombre principal, dice el versículo leído, era un hombre fariseo, era un hombre religioso, y no era cualquier fariseo, era un hombre importante. Él pertenecía a la élite de los fariseos en el influyente consejo de los sabios llamados Sanedrín, y era un maestro. Entonces, vamos a leer nuevamente el versículo, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ya hemos visto, un hombre principal importante. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo va al encuentro de Jesús, busca una hora propicia para él y va de noche al encuentro de Jesús. ¿Por qué va de noche? Algunos dicen que no tiene mucha importancia la hora en la que fue. Sin embargo, nosotros, si vamos a Juan 7:50, no vayan en este momento para que no se distraigan. En Juan 7:50 y en Juan 19:39,
¿Qué dice el evangelista? Dice, el que vino a él de noche, refiriéndose a Nicodemo. Y Juan 19:39 dice, el que antes había visitado a Jesús de noche. Entonces, en estos tres pasajes, el apóstol Juan dice, el que vino a él de noche, el que antes había visitado a Jesús de noche, y acá dice que vino a Jesús de noche. ¿Por qué? ¿Por qué a Dios nos le interesa recalcar que vino de noche? Bueno, no olvidemos que los fariseos aborrecían al Señor Jesucristo, y Nicodemo pertenecía al grupo de los fariseos. Sus amigos eran los fariseos. Tal vez Nicodemo haya tenido vergüenza de ir a buscar a Jesús de día y lo buscó de noche para que no sea visto por sus amigos. Sería mala reputación para él, ¿verdad? Ir de día. Tal vez nos reprocharían por haber buscado consejo de otro maestro a quien odiaban. Se burlarían de Nicodemo, ya no confiarían en él. Pero también el apóstol Juan representa la noche como la metáfora de algo espiritual que significa estar en tinieblas. Así que Nicodemo, quien va a Jesús de noche, estaba en tinieblas espirituales, como todo ser humano que no tiene a Cristo, está en tinieblas espirituales. Nicodemo realmente no pertenecía al reino de los cielos, no era hijo de Dios. Nicodemo estaba camino a la condenación eterna. Nicodemo, con todo su currículo, era un hombre importante, un hombre fariseo, con todo su bagaje académico, con toda su reputación, estaba en tinieblas espirituales. Y así con todo, él va a Jesús de noche. Ahora notemos las interesantes palabras de Nicodemo. ¿Qué le dice? Lo hemos leído. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El maestro Nicodemo le dice a Jesús, Rabí, que significa maestro. Entonces vemos la comparación entre dos maestros, un falso maestro y el maestro de maestro, Jesucristo, Dios hecho hombre. La conversación entre este falso maestro y el Señor Jesucristo. Imagínense esa escena, sin imaginarse ciertamente el rostro de Jesucristo. Eso no hagan tal cosa. Dos maestros conversando en la noche, el Señor Jesucristo condescendiendo a conversar con Nicodemo, quien le dice, repetimos una vez más, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo solo ve a Jesucristo como un maestro, no como su Dios, no como su Mesías, no como su Salvador. Lo reconoce como un buen maestro y sabe que ha venido de Dios, porque los milagros que había hecho Jesucristo no podía haberlos hecho nadie sin la intervención divina. Y dice sabemos, pues tal vez sea el mismo sentir de los otros fariseos, amigos suyos. Pero una cosa es reconocer sus milagros, una cosa es reconocer que Dios te cura cuando estás enfermo, una cosa es reconocer que Dios existe, pero otra cosa es amar a Jesucristo como el único salvador de tu alma, que implica el tener la vida eterna, la salvación de tu alma. Una cosa es creer que Cristo es verdadero Dios, uno con el Padre, el Hijo de Dios, el Mesías esperado, el que iba a cargar con tus pecados, el varón de dolores, experimentado en quebranto, Isaías 53. Nicodemo no tenía la salvación. Nicodemo no era un hijo de Dios. Y va con estas palabras hacia el Señor Jesucristo y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y aquí yo pregunto, ¿quién es Jesús para ti? Para Nicodemo era un rabí, un maestro. ¿Para ti quién es? ¿Un obrador de milagros nada más? ¿Un buen maestro? ¿Un buen hombre nada más? Nicodemo sabía todo eso y creía en su mente todo eso y hasta lo enseñaba, pues era un maestro, ¿recuerdan? Versículo 10. Pero él no creía con su corazón, no amaba a Jesucristo, él estaba condenado. ¿Y qué le dice a Jesús? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Noten que estas palabras también parecen ser una adulación de Nicodemo para con el Señor Jesucristo. Nicodemo usa estas bonitas palabras para iniciar una conversación con el Señor Jesucristo. Nadie puede hacer estas señales que tú haces, le dice, si no está Dios contigo. Versículo 3, responde el Señor Jesucristo. Respondió Jesús y le dijo,
Noten, por favor, muy importante. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. En este versículo del capítulo 3, versículo 3 del capítulo 3 introducen las palabras nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. El título del sermón es: ¿os es necesario nacer de nuevo? ¿Y qué es nacer de nuevo? Podría preguntar alguno. Primero vamos a ver lo que no es nacer de nuevo. Mucha gente, después de algún tipo de experiencia, dice: he vuelto a nacer, he nacido de nuevo. ¿Han escuchado eso alguna vez? Yo sí. Mucha gente, luego de haber atravesado alguna enfermedad, ahora últimamente, ¿no? Muchos que han pasado el COVID, que dicen, a mí me lo han dicho: he vuelto a nacer. Muchas personas, luego de experimentar algún accidente, entre comillas, y haberse salvado con casi nada de probabilidad, dicen: he vuelto a nacer. ¿Eso será el volver a nacer que dice el Señor Jesucristo? No, de ninguna manera se refiere a este tipo de experiencias que el ser humano ha vivido. ¿Y qué significa entonces nacer de nuevo? Miren, vamos a ver primero que el Señor Jesucristo no le responde a la oración de Nicodemo. Nicodemo le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesucristo no le dice: Nicodemo, tienes razón, he venido como maestro. Jesucristo no le dice: Nicodemo, sí, es verdad, yo he hecho tales y tales milagros. No. Jesús no le dice: Nicodemo, gracias por tus palabras. No. El Señor Jesucristo, quien conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. He citado Juan 2, 24 al 25. El Señor Jesucristo, que es Dios y que conocía el corazón de Nicodemo y la necesidad de Nicodemo y la situación espiritual de Nicodemo, le dice: qué tremendo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dice: de cierto, que significa sin lugar a dudas, sin un ápice de dudas, sin lugar a error, indefectiblemente, categóricamente. Nicodemo, no lo dudes, ciertísimamente, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Tremendas palabras para este hombre, maestro de Israel, y tremendas palabras para cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo utiliza esta figura, esta metáfora para explicar una realidad espiritual con una realidad física. Todos ustedes han nacido alguna vez de su madre, ¿verdad? Todos nosotros. Todos algún día, sin haber hecho nada para nacer de nuestra madre, hemos nacido, ¿verdad? ¿O hemos hecho algo? No hemos hecho nada, porque no habíamos nacido todavía, no habíamos sido concebidos. O hicieron algo para nacer del vientre de su madre. No. Entonces, el Señor Jesucristo dice que para que pertenezcas al reino de Dios, para que te reconcilies con Dios, que es infinitamente santo, para que veas el reino de Dios, para que no te condenes en el infierno eterno, un día en tu vida debes nacer de nuevo. Así como un día en tu vida naciste del vientre de tu madre, un día en tu vida debes nacer del Espíritu Santo de Dios. Un día en tu vida, Dios Espíritu Santo debe hacer una obra milagrosa, extraordinaria en tu vida, en tu ser. Un día en tu vida, Dios debe hacerte nacer de nuevo. Un día en tu vida, Dios de su voluntad debe hacerte nacer de nuevo. Santiago 1:18. Un día en tu vida, Dios debe salvarte, no por tus obras de justicia que tú hayas hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios debe darte vida espiritual. Su Espíritu Santo pasa a morar en ti y ahora recién eres un ser espiritual con una nueva vida y un objetivo diametralmente opuesto a tu vida anterior. Ahora vas a amar a Cristo. Ahora vas a amar esas bellas palabras de vida y vas a aborrecer todo lo que Jesucristo aborrece. Has nacido de nuevo. Dios debe darte vida espiritual. Su Espíritu Santo pasa a morar en ti y ahora recién eres un ser espiritual con una nueva vida. Repito, estoy repitiendo. Y un objetivo diametralmente opuesto a tu vida anterior. Y ahora vas a amar a Jesucristo y vas a aborrecer lo que Jesucristo aborrece.
Entonces, regresando al pasaje, Jesucristo, que sabe la condición espiritual de Nicodemo, le dice: Nicodemo, tú no has nacido de nuevo. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Nicodemo, tú no perteneces al reino de Dios. Nicodemo, sin lugar a dudas, indefectiblemente, sin discusión, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No importaba lo que Nicodemo era, no importa lo que tú seas, no importa si el ser humano es rico, millonario, que tenga el coeficiente intelectual mayor de que cualquier ser humano, mayor que cualquier otro científico que haya existido, no importa. No importaba. No importaba que en un sentido él esperara el reino de Dios a la luz de lo que él había aprendido. No importaba que el pueblo lo tuviera en muy alta estima a causa de su cargo importante. No importaba que era un maestro, aunque era un falso maestro, como muchos en estos días en muchas iglesias. Como dice el Señor Jesucristo en Mateo 15, 14, Mateo 23, 16. Nicodemo era un fariseo, maestro ciego, guía de ciegos. No había sido salvado, era un incrédulo y era maestro. Muchos hay así en este mundo. Y Nicodemo era uno de ellos. Nicodemo no había nacido de nuevo. Y lo que era categóricamente cierto era que si no nacía de nuevo, no podía ver el reino de Dios. Así, si usted no nace de nuevo, y esto lo digo con mucho amor, porque la palabra de Dios es para que nos redarguya, nos reprenda, nos corrija, nos instruya. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios como Nicodemo. ¿Y qué implica el no ver el reino de Dios? Pues no tienes ni tendrás un genuino arrepentimiento para vida que viene de Dios. Hechos 11:18. Tal vez tengas muchas tristezas que no son según Dios y que no producen arrepentimiento para vida, pero no tendrás una tristeza que es según Dios por pecar contra Él y que viene de Dios y que produce arrepentimiento para vida. El no ver el reino de Dios significa que no tienes ni tendrás la fe genuina. Judas 1:3. Pero sí tal vez la fe que experimenta todo el mundo. Una fe espuria, es decir, una fe falsa como la de Simón el Mago de Hechos 8, o la de los judíos de Juan capítulo 8, versículo 30, menos la fe del Salvador amalgamada con el verdadero arrepentimiento y que te hace guardar los mandamientos de Dios por amor a Jesucristo a consecuencia del nuevo nacimiento. ¿Cómo estás tú? Respóndete, por favor. ¿Eres guiado por el Espíritu de Cristo? El no ver el reino de Dios significa que no disciernes ni discernirás las cosas espirituales y será locura para ti. 1 Corintios 2:14. No amarás a Jesucristo más que a cualquiera en este mundo, incluyendo a tu propia familia. Mateo 10:37-39. Mucho menos oirás la voz de Jesucristo en su palabra, ni la seguirás. Juan 10:27. Qué terrible es el no ver el reino de Dios. ¿Tú ves el reino de Dios? Observa ahora por un momento a tu familia, a tus parientes, a tus amigos, a tus seres queridos. ¿Ven ellos verdaderamente el reino de Dios? Si tu respuesta es no, entonces ¿qué te dice Jesús? En su gran amor, ¿qué dice Jesús a cada uno de esos familiares tuyos, amigos tuyos? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a seguir con el relato. El Señor Jesucristo le dice eso. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Noten, Nicodemo no había nacido de nuevo. Nicodemo escuchó que Jesús le dijo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, pretendiendo mostrar que lo que el Señor Jesucristo le decía, nacer de nuevo, era algo absurdo, pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Si ya soy adulto, ¿cómo puedo nacer de nuevo del vientre de mi madre? Yo pregunto a los niños, ¿pueden nacer de nuevo del vientre de su madre? No, no pueden. ¿Y qué de aquellas personas cuya madre ya han fallecido y han partido? ¿Pueden nacer del vientre de su madre? No. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Jesucristo no se refería a que tenía que pasar tal cosa, literalmente hablando. Claro que no. El Señor Jesucristo estaba hablando de algo espiritual, de una obra maravillosa espiritual que debía ocurrir en Nicodemo. Esa obra maravillosa espiritual debe ocurrir en tu vida. No pensemos que debemos entrar porque segunda vez en el vientre de nuestra madre. De eso no se trata. Nicodemo le dice a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. Noten, escuchen lo que nuevamente el Señor Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor Jesucristo pacientemente responde a Nicodemo, ampliando aún más su aseveración, y le dice: de cierto te digo, sin un ápice de error, Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. Nicodemo, para ver el reino de Dios debes primero entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Y para entrar en el reino de Dios y puedas ver el reino de Dios, primero debes nacer del agua y del Espíritu Santo. Aquí debo precisar lo siguiente. Muchos podrán decir: ahí está, nacer del agua. Ya, entonces cuando bautizo a mi niño chiquito, ahí cuando tenía unos mesecitos, ahí nació de nuevo. ¿Será así? ¿Cuántos hay en el mundo que han sido bautizados de pequeños y ahora son ateos y mueren ateos e impíos? No puede ser eso, ¿verdad? Vean nada más en el mundo y vean cómo viven los muchos que han sido bautizados de bebés o de niños. Ellos habrán nacido de nuevo. ¿Acaso a eso se refiere el pasaje? ¿Acaso alguien puede nacer de nuevo porque le han echado un poco de agua? Claro que no. ¿Tienen acaso las marcas de un nacido de nuevo que se refieren en el libro de Primera de Juan? ¿Aman al Salvador Jesucristo? ¿Aman la palabra de Dios? ¿No practican el pecado? Además, Jesús le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Qué significa entonces nacer de agua y del Espíritu? Nacer del agua y del Espíritu significa la purificación de tu alma, de tus pecados, por la sangre preciosa de Cristo aplicada a tu vida, por el Espíritu Santo de Dios. Voy a repetir: la purificación de tu alma, de tus pecados, por la sangre preciosa de Cristo aplicada a tu vida por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo debe purificar tu ser completo, aplicando a tu alma la obra sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario. Dios tiene que aplicar en tu alma, en tu ser, los méritos de Cristo. El Espíritu Santo es quien hace esa obra preciosa. Es una obra poderosa de Dios. Tú no intervienes para nada. Así como no intervienes para nada para nacer un día de vientre de tu madre. Tú no intervienes para nada en nacer de Dios, nacer de lo alto. Es un milagro divino aplicado al vil pecador. Una obra en la cual Dios manifiesta su poder, su amor y su misericordia. Y sin lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, no podría darse esta obra de nacer de nuevo. Jesucristo le sigue hablando a Nicodemo. Le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le sigue diciendo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor Jesucristo sigue explicando a Nicodemo: todo ser humano que ha nacido de la carne, ha nacido de su madre, y es carne, no produce nada espiritual, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, si una persona que ha nacido de la carne, incrédula, le toca una canción a Dios con una guitarra y le dice: ¿he adorado a Dios? ¿He hecho algo espiritual? No, porque ha nacido de la carne y no ha nacido del Espíritu. Porque Jesús separa las dos cosas y dice: lo que es nacido de la carne, carne es, carne va a producir. Pero lo que es nacido del Espíritu, nuevo nacimiento, Espíritu es. Recién ahí podemos producir algo espiritual. Mucho cuidado. Jesús le dice a Nicodemo, y también aplica para todo ser humano, tengas la edad que tengas, seas anciano, adulto, hombre, mujer, niño, niña, lo que es nacido de la carne, carne es. Cuando naciste de la carne, cuando naciste de tu madre, naciste y no eras espiritual.
Naciste apartado de Dios, naciste carnal y la carne no puede producir algo espiritual. La carne solo produce algo carnal. La naturaleza humana pecadora solo puede producir naturaleza humana pecadora. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y como no produces nada espiritual en la condición en que naciste, no puedes ver ni entrar al reino de Dios. Pero aquí viene la obra maravillosa de Dios. Jesús dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Recién cuando naces de nuevo eres espiritual. Y debes nacer del Espíritu Santo de Dios y recién serás espiritual. Jesús le dice a Nicodemo y aplica para cada uno de nosotros esta verdad. Ahí recién tendrás vida en tu alma. Tendrás comunión con Dios, con el hombre por medio del Santo Espíritu de Dios. Solamente habrá reconciliación por medio de la sangre de Cristo, si has nacido de nuevo. Y el Señor Jesucristo le sigue hablando a Nicodemo y le dice, no te maravilles de que te dijo, es necesario nacer de nuevo, no te maravilles. Jesús le dice a Nicodemo, no te maravilles. ¿Por qué te sorprendes, Nicodemo? ¿Por qué te maravillas, Nicodemo? Nicodemo, como se indicó anteriormente, era un fariseo que creía y confiaba en su justicia propia, en su salvación de obras, por obras, en su salvación por sus propios méritos. Y Jesús le dice, te maravillas, parafraseando, porque lo que te digo es algo distinto a lo que tú creías. Nicodemo, tú pensabas que por tus méritos podías ser salvo. No, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo del cielo, que nazcas del Espíritu Santo, que nazcas de lo alto, que Dios haga una obra en ti, no por tus obras, Nicodemo. No te maravilles, por favor, como Nicodemo, de lo que dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo te dice que es necesario que nazcas de nuevo. No te maravilles, como Nicodemo. Necesitas una nueva naturaleza que te haga aborrecer lo malo y ames a Jesucristo y su justicia, que te haga aborrecer el mundo y amar a Cristo y la palabra de Dios. Miren, has nacido de nuevo, has nacido de Dios. Observa algunas marcas del que ha nacido de nuevo. La Biblia lo dice, 1 Juan 3:9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Pecas como si nada? ¿Dónde está aquí la falsa doctrina del cristiano carnal que enseñan en muchas iglesias? No, acá dice clarísimamente, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Así como un jugador de fútbol practica, se entrena, es muy diestro jugando el fútbol. Acá dice Dios, todo aquel que ha nacido de Dios no va a practicar el pecado, puesto que ya tiene la simiente de Dios en sí misma, tiene la fe genuina y tiene el arrepentimiento y va a desechar el pecado, va a luchar contra el pecado. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oyes la palabra de Dios, ¿de verdad? ¿La sigues? ¿Oyes la palabra de Dios? Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. 1 Juan 5:4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vences al mundo y mortificas tus pecados por el poder del Espíritu Santo. 1 Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. ¿Oyes a tu hermano o a tu hermana en Cristo cuando te habla con la Biblia y te exhorta con la Biblia en amor? ¿O quieres guiarte de otras cosas menos de la palabra de Dios? ¿O quieres tener comunión con una persona, con tu hermano, para que hablen de cualquier cosa menos de la palabra de Dios? Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿Ven la diferencia? El que ha nacido de nuevo quiere escuchar la palabra de Dios, anhela de reunirse con otro hermano para hablar de Dios, hablar de la voluntad de Dios, hablar de la palabra de Dios, estar en las cosas de Dios. El que no es de Dios no nos oye. Y el Señor Jesucristo sigue hablando a Nicodemo y le dice en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo pregunto,
¿Tú sabes de dónde viene el viento? Salimos acá afuera al jardín, sopla un viento, llega un viento en nuestro rostro. ¿Podemos decir de dónde viene? No, ¿verdad? ¿Podemos decir dónde se formó, dónde se originó? No. Y Jesús usa esta metáfora y dice, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú puedes dirigir el viento para que vaya desde el mar hacia tu rostro en tu casa, por ejemplo. La respuesta es que nadie puede hacer eso, ¿verdad? Sin embargo, tú puedes escuchar el silbido del viento, ¿verdad? Bien, es cierto, tú no puedes dirigir el viento, tú no puedes saber de dónde se originó el viento, pero tú escuchas el sonido del viento, ¿verdad? Cuando golpea un árbol, y Jesús le dice, el viento sopla donde quiere, oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta es una metáfora. Con esta palabra el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo que así como el viento es soberano y va donde quiere, el Espíritu Santo de Dios es soberano y salva a todo aquel que ha determinado salvar en su decreto eterno, pues la salvación le pertenece a Dios. Apocalipsis 7:10, Jonás 2:9. La acción del Espíritu Santo es soberana, y con estas palabras el Señor Jesucristo le está dejando claro a Nicodemo y a todos nosotros que Nicodemo no podía salvarse a sí mismo y que su justicia propia era inservible, mientras que el nuevo nacimiento es de Dios. Aquí un paréntesis. ¿Se dan cuenta que la vida espiritual en el ser de lo alto es una obra soberana de Dios? Es una obra de Dios soberana, así como el viento. Entonces, ¿dónde entra aquí el falso evangelio de tomar la decisión y salir al frente para que uno sea salvo? ¿Cuántos hay engañados por las iglesias con esta falsa práctica? Meterse en los terrenos de la regeneración, del nuevo nacimiento, que es una obra del Dios Espíritu Santo. ¡Qué terrible! Esa es una doctrina que debes aborrecerla. ¿Cuántas personas hay engañadas que dicen, sí, yo hice mi decisión, tal fecha? ¿Eres cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque yo hice mi decisión tal fecha. Pero, oye, pero tú no amas a los hermanos. Tú no amas la palabra. Tú estás practicando. No sé, pero yo tomé mi decisión. ¿Se dan cuenta? Se han metido en el terreno. En este terreno soberano de Dios, que es la salvación, el nuevo nacimiento, que viene de Dios, que viene de lo alto. Es una doctrina que debes aborrecerla. Y está llevando, escuchen bien, a millones de personas al infierno. Y ahora cuando tú le predicas el evangelio, te dicen, no. Le dices que tiene que arrepentirse, no, yo ya tomé mi decisión. Incluso me han enseñado, dicen ellos, que hay cristiano carnal, entonces ando como sea, y como ya tomé mi decisión, ya soy creyente. Engañados. ¿Por quiénes? Por falsos maestros. Y aquí responde Nicodemo. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo no entendía, estaba abrumado. Él pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Una de las doctrinas más importantes que él debía saber, pues debía saber de esta doctrina por el bien de las almas a quien él enseñaba, ¿verdad? No la sabía, estaba perplejo, puesto que creía pertenecer al reino de Dios, aunque de alguna manera tenía sus dudas. Pero lo terrible es que no sabía de las cosas espirituales de las que se habían hablado por medio de profetas. Toda su manera de pensar en su justicia propias eran trapos de inmundicia delante de Dios. Y tenía que nacer de nuevo. Versículo 10. Le responde Jesús. Respondió Jesús y le dijo, noten esto. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Noten la triste situación espiritual de Israel. Tenían un maestro, un hombre importante del Sanedrín, que no sabía acerca del nuevo nacimiento. Tenían un ciego como guía. Terrible situación espiritual, pero parece en nuestros días. Nicodemo sabía muchas cosas, pero no era salvo. No había nacido de nuevo. No discernía las cosas espirituales. Entonces no podía guiar a la salvación a las almas perdidas de Israel. Pero ¿saben qué? Era maestro. Lo mismo pasa en estos días. Las iglesias evangélicas tienen pastores, tienen maestros, tienen predicadores, estudian seminarios, saben de todo, menos de lo más importante. Saben hacer teatros,
saben estar al día con el género musical del momento para adecuar a la adoración, entre comillas, a Dios. Saben hacer shows con los niños, son expertos. Saben hacer juegos en la iglesia para los niños. Saben organizar comidas y hacer banquetes para recabar fondos. Saben hacer sus retiros multitudinarios donde aplican ¿qué? Psicología. Saben organizar sus campañas. Saben evangelizar, entre comillas, con mimos. ¿Han visto? Personas con mimos que se paran en los semáforos supuestamente predicando el evangelio. ¿Eso es predicar el evangelio? Saben traer a algún cantante famoso que cobra entrada para adorar a Dios. Saben organizar reuniones para captar más gente, como Nicodemo, cuyo grupo religioso hacía prosélitos y los hacía, ¿qué cosa? En palabras del Señor Jesucristo, Mateo 13, 23, 15, 2 veces más hijos del infierno que ellos. Eso saben los maestros de ahora. Pero ¿saben qué? No saben del nuevo nacimiento que es de Dios y se meten con la obra soberana de Dios y minimizan la salvación como una oración. ¡Qué terrible! No saben del verdadero evangelio. Muchos de ellos no son ni siquiera salvos, son ciegos guías de ciego. ¿Pero qué? ¿Saben qué? Son iglesias grandísimas. Por ello el Señor Jesús le dice a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes esto? Tú, el tan famoso maestro entre los judíos, el principal, ¿cómo es posible que no sepas estas cosas espirituales? Versículo 11, el Señor Jesucristo sigue hablando. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Qué le había dicho a Nicodemo inicialmente? Le había dicho, escuchen, voy a ir acá, dice, ¿qué le dice en versículo 2? Cuando Nicodemo va donde Jesús le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y Jesús le dice aquí: de cierto digo que lo que sabemos hablamos. Nicodemo le dice: sabemos. Jesús le dice: de cierto digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. El Señor Jesucristo le dice a Nicodemo que lo que él le había hablado era ciertísimo, inquebrantable. Jesús le dijo que debía nacer de nuevo, que caso contrario no vería el reino de Dios, que Dios Espíritu Santo debía hacer una obra de nuevo nacimiento, una obra soberana, así como el viento soplaba donde quería. Nicodemo no recibió este mensaje, sus compañeros fariseos tampoco, mucha gente del mundo no recibe este mensaje. Y Jesús dice: lo que sabemos hablamos. Y Jesús ciertamente él habló porque él vino del cielo. Lo que hemos visto testificamos, lo que Jesucristo vio del cielo, porque él es Dios, él habla y testifica aquí en esta tierra. Pero luego dice: no recibís nuestro testimonio. Nicodemo no quería recibir el testimonio, sus amigos tampoco. Hay mucha gente en esta tierra no quiere recibir el testimonio de que tiene que nacer de nuevo. En su amor Cristo nos deja este mensaje, porque es por amor. Tenemos que saber esto, para correr hacia Dios solamente y únicamente por medio de Cristo. Jesucristo le sigue diciendo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El Señor Jesucristo había hablado a Nicodemo con cosas terrenales para hacerle entender cosas espirituales, pero Nicodemo no creía. ¿Cómo entonces entendería Nicodemo cosas más elevadas? Como que Jesús, uno con el Padre, debía morir en la cruz siendo Dios y hombre perfecto, y con ello lograría la salvación eterna de los escogidos por Dios para cumplir sus decretos eternos. Noten la palabra que le dice Jesús a Nicodemo: no creéis. Nicodemo no creía. Nicodemo no era salvo, pero era un maestro. Nicodemo ya no responde nada a este comentario del Señor Jesucristo. Debía meditar, debía reflexionar concienzudamente, debía desechar todo lo que había aprendido que estaba incorrecto y opuesto a la palabra de Dios. Así también tú debes desechar y meditar mucho en este mensaje, pues es necesario nacer de nuevo. El Señor Jesucristo sigue diciendo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién descendió del cielo para traer este mensaje? Cristo. Un hombre no subió al cielo para traer este mensaje. Cristo vino, descendió del cielo,
Dios uno con el Padre. Él dijo, yo y mi Padre uno somos. Yo sé que yo y mi Padre tenemos un plan de redención para los escogidos de Dios por gracia. Es el mensaje de Dios, su testimonio. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Señor Jesucristo le hace recordar a Nicodemo que allá en el libro de Números, capítulo 21, ¿recuerdan cuando se enfermaron los judíos? Cuando Dios enfermó a los judíos. Moisés, ¿qué había hecho? Levantó una serpiente de bronce por indicación de Dios, para que todo aquel que mirase sea sanado por causa de ese pecado y que se estaba muriendo. Este pasaje del Antiguo Testamento, en Números 21, lo trae a colación el apóstol Juan para dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo tenía que ser levantado en la cruz. ¿Para qué? Eso está en el versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo tenía que ser levantado en la cruz para que muera por tus pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, para que todo aquel que en Él crea en esta obra redentora viva eternamente. Mira a Jesucristo en la cruz, míralo, mira a Jesucristo, Dios y hombre perfecto, el Hijo de Dios, la simiente prometida a Abraham, ¿recuerdan? La simiente que se habla en Génesis 3:15, cuando estaba ahí Adán, tan pronto pecó. Vea la misericordia de Dios. Era necesario que Él sea levantado en la cruz. Hay perdón para el más vil pecador. Míralo en la cruz muriendo por tu culpa. Míralo en la cruz con tus ojos de fe, cargando tus pecados, recibiendo el infierno que tú te mereces. Míralo recibiendo la ira de su Padre por tu culpa, porque estaba recibiendo el castigo por la culpa de tus pecados. Jesús te dice que todo aquel que cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, cuán gran amor mostró Dios para los suyos, porque estábamos muertos espirituales y nos era necesario nacer de nuevo. Pero de tal manera Dios amó al ser humano, a los suyos en Cristo, que dio a su Hijo, a su único Hijo, al unigénito, para que venga a esta tierra a hacerse hombre, varón de dolores, experimentado en quebranto, para humillarse a sí mismo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? ¿Tienes que obrar? No. ¿Tienes que irte a Jerusalén? No. ¿Tienes que guardar mandamientos? No. ¿Cómo alcanzas la salvación? Cree que eres un pecador. Cree que has pecado contra un Dios infinitamente santo. Arrepiéntete. Cree en Cristo, porque todo aquel que en Él cree no se va a perder. Va a tener vida eterna. Y ahí dirás, Dios me hizo nacer de lo alto, mi Dios me hizo nacer de nuevo en su infinita misericordia. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. En su primera venida Él vino para hacer esa obra de redención, para que el mundo sea salvo por Él. Recibe su testimonio. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Crees en Cristo? Miren estas dos palabras opuestas. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Terrible situación en la condenación delante de Dios, en su tribunal, en su augusto tribunal, como hemos cantado inicialmente. Vas a estar un día delante de Él. Crees en Cristo, aférrate a Cristo. Si no crees,
si no crees, estás despreciando la sangre del pacto. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cristo, la luz, vino a este mundo. El mundo está en tinieblas. Cristo es la luz. Él vino hasta el mundo. Pero ¿qué es del hombre? El hombre dice, ama más las tinieblas. Qué terrible, ¿no? El hombre ama más su pecado. El hombre ama más su manera de pensar, su manera de ser, su carne. Y no ama a Cristo, la luz. Ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. ¿Por qué no quieres ir a Cristo? Porque amas más tu pecado. ¿Sí? ¿Cuál es ese pecado que amas más que Cristo? Cada uno de ustedes lo sabe. Cada uno de ustedes que no aman a Cristo, que no han nacido de nuevo, saben qué es lo que están amando más que Cristo. ¿Y por qué no aman a Cristo? Porque aman más eso que ustedes, las tinieblas, más que a Cristo. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Aborreces a Cristo? ¿Desprecias a Cristo? ¿Menosprecias a Cristo? Y por eso no vienes a Cristo. No hay un intermedio. O amas a Cristo o desprecias a Cristo. O estás con Cristo o no eres de Cristo. Hemos visto también en la predicación anterior, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O eres hijo de Abraham o eres hijo del diablo. O eres de la simiente de la mujer o eres de la simiente de Satanás. O eres una oveja o eres un cabrito. O eres un árbol bueno o eres un árbol malo. O eres como Esaú o eres como su hermano. Todo aquel que hace el malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nicodemo, que por vergüenza y miedo y en tinieblas fue a Jesús de noche, él mismo a la luz del día, más adelante, se opone a los fariseos y es vituperado por ellos cuando sale a la defensa de Jesús en Juan capítulo 7. Nicodemo es aquel quien junto a José de Arimatea en Juan capítulo 19 va a envolver el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para que sea sepultado, evitando así que los judíos ensañen con el cuerpo de Jesús. Aquel que no creía en Cristo, aquel que no había nacido de nuevo, aquel que era un maestro falso, aquel que era ciego, guía de ciegos, terminó creyendo en el Salvador, terminó creyendo el mensaje de salvación. Imagínense, y tú puedes estar en esta situación. Nicodemo vio el reino de los cielos y está ahora en el reino de Dios. Y para aquella persona que piensa, seré cristiano más adelante, seré regenerado más adelante, naceré de nuevo más adelante. Voy a leerles una cita del sermón del pastor Charles Spurgeon del 3 de mayo de 1857. Inicio la cita. Dice la persona que piensa, seré regenerado más adelante. Voy a asegurarme de ser regenerado justo antes de que muera. Amigo, lo repito una vez más. Tú eres un necio cuando hablas así. ¿Cómo sabes tú que vivirás? ¿Has firmado un contrato de arrendamiento sobre tu vida? ¿Cómo lo has hecho con tu casa? ¿Podrías garantizar acaso el aliento en tu nariz? ¿Podrías decir con certeza que otro rayo del sol alcanzará jamás tu ojo? ¿Podrías estar seguro de que conforme tu corazón late una marcha funeral hacia su tumba, no latirá pronto la última nota? Y de tal forma, ¿podrías morir donde estás parado o donde te sientas ahora? Oh hombre, si tus huesos fueran de hierro, tus nervios de cobre y tus pulmones de acero, entonces podrías decir, viviré. Pero tú estás hecho de polvo, tú eres como la flor del campo. Tú podrías morir
ahora mismo. Fin de la cita. Podremos atrevernos a decir a Dios que hace nacer de nuevo las almas, decirle, voy a nacer de nuevo más adelante. Voy a arrepentirme mañana. Voy a arrepentir el próximo año porque este año quiero seguir viviendo mi vida. Será de aquí cuando sea viejo, déjame vivir. Vas a tener oportunidad. Como dice la cita del pastor Sproul, no seas necio, no desprecies tu alma. Corre a Cristo, busca a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Tú pecas contra un Dios infinitamente santo, creador del cielo y del universo. Así como Nicodemo, ve a Él, corre de una vez por todas, no importa la edad que tengas. Has escuchado este mensaje una vez más. Que Dios tenga misericordia. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este tiempo, Padre. Padre, hemos expuesto una vez más a tu palabra. Nos hemos expuesto este mensaje bendito que tu Hijo Jesucristo aquí en la tierra, con su gran amor, dio a este mundo, a esta raza humana, Padre. Es cierto, Padre, que el ser humano ama más las tinieblas que la luz. Eso es evidente para cada uno de nosotros que hemos sido salvados por ti, que antes amábamos más las tinieblas, nuestro pecado, nuestro yo, más que a Cristo, y lo despreciamos y menospreciamos, Padre. Mas yo te ruego, Padre, por favor, te ruego, Padre, por cada una de las almas que están presentes aquí, por los adultos, los ancianos, los niños, Padre. Padre amado, por favor, tócalos, sálvalos, Padre bendito, hazlos nacer de nuevo de lo alto. Es tu obra maravillosa, no podemos meternos en esta obra, Padre. Concede arrepentimiento, concede fe, Padre, concede tu gracia salvadora. A los que hemos creído, Padre, enséñanos, santifícanos, haznos amar más a tu Hijo Cristo, haznos orar para tu reino. Perdona cuando pecamos contra ti, Padre. Bendito seas, alabado en todo, Padre. Ponemos todo en tus manos, Padre, pues tú eres el Señor de señores, tú eres el dueño de todo, Padre. Tú gobiernas todo, tú tienes control de absolutamente todo, Padre. En nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que nos dio este mensaje, Padre, cuando vino a esta tierra y nos dejó este mensaje. En nombre de Él te pido, Padre. Amén.